Mi nombre es Joaquín Arriola y yo voy a estar hablando un poco más sobre el ciclo de Krebs. Ah, Empezaré hablando con la relación que tiene el ciclo de Krebs con otras vías metabólicas. La glucólisis sería la primera. El piruvato, que es el producto final de la glucólisis, se convierte en acetil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs. En la oxidación de ácidos grasos, que es otra vía metabólica, los ácidos grasos se degradan en acetil-CoA que alimentan al ciclo de Krebs. El tercero sería la cadena transportadora de electrones. Los NADH y los FDH2 del ciclo de Krebs alimentan la cadena transportadora de electrones para generar ATP. En la biosíntesis de algunos intermediarios del ciclo de Krebs se utilizan para sintetizar aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos. Sustratos y productos del ciclo de Krebs sería, pues entra al ciclo de Krebs el acetil-CoA, que este viene de la glucólisis o de la oxidación de ácidos grasos, y del ciclo de Krebs se liberan varias cosas, que sería el CO2, el NADH, el FDH2 y el GTP, que es un precursor de ATP y también se libera ATP. La regulación, pues se regula más que nada por hormonas, que sería el glucagón. El glucagón estimula la actividad del ciclo de Krebs para aumentar la producción de ATP. La insulina inhibe la actividad del ciclo de Krebs para promover la síntesis de glucógeno. Y pues voy a hablar de algunos equivalentes de reducción, que serían el NAD y el NDH. Cuando la concentración de NAD es baja, el ciclo de Krebs se acelera para producir más NADH. Y también otro equivalente de reducción sería el FADH2. Inhibe la enzima del succinato de deshidrogenasa para evitar la sobreproducción de NADH. Mi nombre es Gilberto Daniel Andrés García y hablaré sobre el ciclo de los ácidos carboxílicos, o mejor conocido como el ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs es una serie de reacciones que sirven para oxidar por completo a una molécula de glucosa, como vemos aquí, proveniente del piruvato de una molécula de glucosa, por medio del complejo piruvato deshidrogenasa, nos dará acetilcoenzima A. La primera reacción del ciclo es una reacción de condensación, que la acetilcoenzima A y el oxalacetato por medio de la citrato sintasa nos formará citrato. Después el citrato, por medio de la enzima aconitasa, pasará a cis-aconitato y liberará una molécula de agua. Inmediatamente, el cis-aconitato, por medio de la misma enzima aconitasa, pasará a deisocitrato y se va a involucrar una molécula de agua. Después, el deisocitrato pasará a alfa-cetoglutarato, esto es por medio de una enzima llamado isocitrato deshidrogenasa, y que entra un NAD y nos da como resultado un NADH, el alfa-cetoglutarato, y un carbono sale en forma de CO2. Después, el alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por medio de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En esta reacción se ve involucrado un NAD y una coenzima A, y nos da como resultado el NADH y un carbono en forma de CO2 y el succinil-CoA. Después el succinil-CoA pasa a succinato por medio de la succinil-CoA sintetasa, y en esta reacción se ve involucrado un GDP o un guanidin difosfato y un fosfato hidroorgánico que nos dará el succinato, una coenzima y un GTP que posiblemente se transforme a ATP. Después el succinato pasa al fumarato por medio de la succinato deshidrogenasa y nos dará un FADH. Después el fumarato se hidrata por medio de la enzima fumarasa, se agrega una molécula de agua y nos da el malato. Después el malato, por medio de la enzima malato deshidrogenasa, nos dará el oxalacetato y nos dará también NADH reducido. Después el oxalacetato, con el acetilcoenzima A, una reacción de condensación, nos dará de nuevo el citrato por medio de la enzima citrato sintasa. Y volvemos al inicio del ciclo, que es por eso que se llama un ciclo. Se vuelve a repetir. Y los equivalentes de reducción después nos darán aproximadamente 10 ATPs, pasarán a cadena fosforilación oxidativa, de cadena transporte de electrones, y nos darán energía. Es importante mencionar también que en algunos casos la deficiencia de ciertas enzimas o ciertos complejos nos pueden dar enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Leigh, que aquí principalmente mutaciones en los genes que sintetizan al complejo piruvato deshidrogenasa nos van a dar encefalopatías, como este es un ejemplo, que pues, se caracteriza también por acidosis láctica, una deficiencia en la neuroplasticidad y signos como convulsiones y deficiencia neuronal. El piruvato es el precursor del ciclo de Krebs. Esto porque si es regulado por la enzima piruvato carboxilasa, se convierte en oxaloacetato, y en otra de sus vías, en presencia de oxígeno, en la descarboxilación oxidativa del piruvato, se convierte en acetilcoenzima A. Estos dos se unen y forman el citrato, que es el inicio del ciclo del ácido cítrico. La descarboxilación oxidativa del piruvato es cuando el piruvato pasa de acetilcoenzima A en presencia de oxígeno. Esto sucede ya que hay una descarboxilación y
y deja con esto el grupo acetilo del piruvato libre para que se pueda unir la coenzima A. Utiliza equivalente de reducción NAD en su forma oxidada para poder reducirlo a NADH y ocurre una reacción redox. Esto es regulado por un complejo multienzimático que se llama piruvato deshidrogenasa. Bueno, como ya mencionamos, vamos a comenzar con el complejo 1. Para el complejo 1 viene directamente del ciclo de Krebs, donde se consigue el NADH, y el NADH se encarga que puedan los electrones brindar la liberación de energía, y los núcleos o los citocromas, que son como que las moléculas ancladas, puedan bombear los protones y pueda pasar al siguiente complejo, que el siguiente complejo no vendría siendo, viene siendo el segundo. Y pues en podemos observar eso. Para el complejo 2, no requiere, requiere una catalización de reacción de oxidación. Pues nada más se encarga de donar al complejo 2 y se convierte en NADH se convierte en FADH, y no bombea ningún tipo de protones. Permite llevar la energía del 3 al 4 y contribuye a la cadena transportadora de electrones al aceptar los electrones de composición de succinato del ciclo de Krebs. Luego tenemos la coenzima Q. La coenzima Q pues también pasa por el complejo 2 y también por el complejo 1 o algo por el estilo, y toma los electrones del complejo 1 y complejo 2 para poderlo pasar al 3. Dentro de tiene un tipo de reducción por la cual pasa el 3. Para el tercero, el complejo 3, que se sitúa en el citocromo y en el BC1, se encarga de bombear protones y utilizar la energía para moverlo al citocromo. Para el complejo 4, pues nada, pasa directamente los electrones por medio de la enzima Q, y pues tiene todos los electrones del complejo 1 y del complejo 2 para ya pasarlo al 3. Y por último tenemos al complejo 4, que cataliza se dedica un poco más a estar involucrado en la reducción del oxígeno de la molécula y pasarlo a agua. Por eso el complejo 4 tiene una molécula de agua. El complejo 4, los electrones se transfieren por medio del citocromo C al oxígeno molecular, y después resulta con la formación de agua metabólica, que es donde podemos observar el H2O, y esta reacción se libera una gran cantidad de energía y se utiliza para bombear más protones, y una vez que se bombean más protones, pues pasa desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrano. Y por último también tenemos el complejo 5, que pues es el puente que permite el paso de los protones por medio de un espacio intermembrano. Entonces es como que nada más el puente, o el que ayuda a que no exista un tipo de sobrecarga no deseado en el espacio intermembrana, y es una reguladora más que nada, y el ATP sintasa toma la energía liberada de los complejos y pues lo pasa a fosforilación de ADP. Para la cadena transportadora de electrones hay que tomar estos puntos importantes. Primero, que ocurre en el MMI, que es la matriz mitocondrial interna. Después, que tiene un movimiento de electrones, y se mueve por complejos de CTE, que son proteínas de transferencia móviles que están en constante movimiento, y estas están en constante movimiento durante los complejos, que son del complejo del 1 al 4. Las estructuras se mueven de manera ascendente, y el tipo de producción es por medio del ATP, es decir, que que se requiere oxígeno. Y pues la energía para realizar este tipo de movimientos se deriva del ciclo de Krebs, asociados con el NADH y FADH transferidos por el CTE. Los inhibidores de la cadena transportadora de electrones son sustancias que enlazan alguno de los componentes de la cadena de transporte de electrones, bloqueando así su capacidad para cambiar de una forma reversible desde la forma oxidada a la forma reducida y viceversa. Esta inhibición se resulta en una acumulación de los componentes en sus formas reducidas antes del punto de inhibición, y la presencia de las formas oxidadas de los componentes de la cadena transportadora de electrones después del punto de inhibición. Algunos de los inhibidores son: rotenona. Esta inhibe la actividad del complejo 1 de la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias. Antimicina A. Esta inhibe la respiración mitocondrial y puede agotar los niveles celulares de ATP. Cianuro. Esta inhibe a la citocromoxidasa, bloqueando la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa de forma irreversible. Monóxido de carbono. Inhibe al citocromoxidasa, bloqueando la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, por lo que reduce la capacidad de la célula para producir energía.
Carbonilo de amonio bloquea la síntesis de ATP al unirse a la subunidad de la ATP sintasa, está impidiendo así el flujo de protones a través de la membrana mitocondrial interna y de la fosforilación oxidativa. Al complejo 2, el cual cataliza la reacción de la oxidación del succinato de fumarato. El acoplamiento se realiza gracias a una cadena de oxidaciones en varias coenzimas redox, incluidas en este complejo. El FADH es el que se encarga de donar al complejo 2 y se convierte en FADH. Aquí pasamos del 1 al 2 gracias a esto. Después nos vamos al complejo 3, que es la de los electrones se reciben desde la ubicación QH2 como consecuencia del complejo del mecanismo del intercambio de electrones del ciclo Q, de la interacción del Q por el complejo 3, y se toman dos prial. Para finalizar está el complejo 4 y pues aquí se hace la reducción del oxígeno molecular y se convierte en agua. Aquí los electrones se transfieren a citocromo C al oxígeno molecular, lo cual resulta en la formación de agua metabólica. Esta reacción libera una gran cantidad de energía y se utiliza para bombear más protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Para la producción de energía ATP, la glucosa se transforma en NADH, pasando así a ATP. Esto utilizando la cadena transportadora de electrones. Este proceso es aerobio. Aquí el NADH y FADH que llegan al ciclo de Krebs es donde se convierten en ATP. Y pues está conformado de 4 complejos. El primero es donde viene el NADH del ciclo de Krebs. Y pues aquí... El NADH viene del ciclo de Krebs, empezando en el complejo 1, es donde se desplazan por la membrana y pues se transportará los electrones hasta el complejo 3, pasando al complejo 2, el cual... Buenas tardes, soy Luz Jesús Castro y voy a comenzar hablando de la fosforilación oxidativa. La podemos dividir en 2 pasos, la quimiosmosis y la fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones. Voy a comenzar explicándole sobre la teoría quimiosmótica. Esta fue propuesta por Peter Mitchell en los años 60, el cual se ganó el premio Nobel de 1978. Esta nos dice que la gradiente de concentración de protones que se va a generar nos va a ayudar a la formación del ATP por la fuerza que va a provocar. A esta denominada fuerza se llama fuerza protomotriz, y esta se almacena en la gradiente de protones, como le había mencionado. Estos protones se ubican en el espacio intermembrana mitocondrial, por la cadena de transporte de electrones, que es la que nos da la cantidad de protones generados, para luego regresarse a la matriz mitocondrial por la vía de la ATP sintasa o el complejo 5, que esta es lo que nos va a generar las ATPs. El bombeo de estos protones nos da un potencial quimioeléctrico para generar la fuerza necesaria para mover el complejo 5 o la ATP sintasa. Luego le voy a aplicar más a detalle la quimiosmosis, que es la síntesis del ATP. El NADH, que está aquí abajo, el FADH, nos van a donar electrones para así bombear protones hacia el espacio intermembrana. Y ya cuando haya una cantidad significativa de protones, estos van a regresar mediante la ATP sintasa. Y va a generar ATP mediante un ADP más un fósforo inorgánico. Por cada 4 protones que tome que se consuma la ATP sintasa, se va a generar un ATP. ¿Cuál es el rendimiento de la fosforilación? Como ya lo había mencionado, consume 4 protones por cada ATP sintetizado. El NADH da 10 protones bombeados, que equivalen a 2.5 ATPs. El FADH da 6 protones bombeados, que equivalen a 1.5 ATP. El rendimiento de la oxidación total de glucosa nos va a dar 15 por tenemos por cada etapa, pero glucólisis, la del piruvato y ciclo de Krebs, nos va a dar 2 ATPs, 2 NADH, 2 NADH en el piruvato, 2 ATP o GTP en ciclo Krebs, 6 NADH y 2 FADH, que esto en total, en su rendimiento total nos daría de 30 a 32 ATPs. El control del síntesis de ATP tiene que ver o están relacionados, y el transporte de la cadena de electrones y el síntesis de ATP pues están ligados, y esto nos va a controlar el nivel de ADP
esta ADP se va a aumentar cuando se consuma ATP. Si no estamos consumiendo ATP, el ADP no va a aumentar, por lo tanto no va a haber más producción de ATP. Algunos inhibidores de la ruta de transporte de electrones. Tenemos a la rotenona y a la mitral, que estos bloquean la transferencia de electrones del NADH, Q oxidorreductasa. Tenemos la antimicina A, que interviene en el flujo de electrones del citocromo C a la oxidorreductasa. El cianuro, monóxido de carbono y la sida, que bloquean el flujo de electrones a nivel citocromo C de oxidasa. Y lo vamos a comenzar con la termogénesis o el transporte de electrones desacoplado. Si bien recordamos que el NADH y el FADH donan los electrones para bombear protones al espacio intermembrana, y esto su finalidad era volver por el ATP sintasa, ya no van a volver hasta acá, sino van a volver por el UCP1, que esto se llama proteína desacopladora o termogenina, que al pasar los protones por aquí van a generar energía en forma de calor y va a impedir que le lleguen los protones a la ATP sintasa y no va a producir ATP. Como lo comentaba, hay otros desacopladores, básicamente el principio es ese, que van a impedir que le lleguen los protones a la ATP sintasa y van a pasar mediante ellos para generar energía en forma de calor. Estos van a disipar la fuerza protomotriz, que hablé al principio de ella. Y también hay inhibidores de la ATP sintasa, que es la oligomicina A y la diciclohexacilcarbodimida, o DSSD, que impiden la entrada de los protones a nivel de la ATP sintasa. Y con eso sería todo de la parte de la fosforilación oxidativa.